Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener en nuestro segmento de Te ayudo con tu tarea, transmisiones Te ayudo con tu tarea. Voy a explicar cómo elaborar un ensayo leyendo desde las instrucciones y todos los pasos que se deben de seguir a la hora de hacer un ensayo. Esta es parte de este segmento que estoy impulsando donde les enseño tareas reales de estudiantes que son parte de mi programa de tutorías para que ustedes vean el tipo de tareas a los cuales se pueden enfrentar y también el tipo de acompañamiento que yo brindo. Si en este momento estás tomando un curso de literatura, de poesía, estás elaborando un ensayo y no sabes por dónde empezar, yo puedo ser la solución a tu problema si te unes a mi programa de membresías vía YouTube. Hay de diferentes precios, desde $100 al mes hasta $500 al mes, en dependencia de tu necesidad, y las asesorías son en español y también en inglés. También, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito a que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas el link de este video en todas tus redes sociales con otras personas que están haciendo cursos de redacción, del siglo de oro español o de cualquier otro tipo. Entonces, antes de continuar, pues les recuerdo como siempre que brindo asesorías en el tema del siglo de oro español, en módulos de redacción, de escritura creativa en español o en inglés. Puedes contactarme para que yo te ayude a elaborar poemas creativos, también a analizar poemas, a elaborar ensayos personales, ensayos científicos, ensayos literarios, de causa y efecto, ensayos sociológicos, psicológicos, ensayos de problema-solución. Te puedo ayudar a analizar obras literarias, o sea, hacer un análisis crítico de cualquier obra del siglo de oro español. También te puedo ayudar a hacer lecturas detalladas de cuentos, elaboración de tesis investigativas desde $100 al mes. La atención es completamente individual, orientada a tu necesidad. No son tutorías grupales. Y una vez que hagas el pago vía YouTube, que es completamente seguro, debes enviarme el sílabus de la asignatura, las asignaciones que tienes pendientes y las ya realizadas para darte retroalimentaciones. Y también recuerda que yo vivo en Managua, Nicaragua, así que es muy importante que nos pongamos de acuerdo el día y el horario de las conexiones. En este sentido, si vives en los Estados Unidos, debemos de tener de 2 a 4 horas de diferencia horaria. Si vives en Europa, podemos tener 18 horas de diferencia horaria. Y si vives en Corea del Sur, pueden ser hasta 23, 24 horas de diferencia horaria. Entonces es importante que esto lo tengas presente también para que nos pongamos de acuerdo. Otra cosa importante es que una vez que hagas el pago, me debes enviar un correo electrónico a espanolencasalatinoamerica@gmail.com para que ya comience a conocer tu caso, para agendarte, o me puedes escribir al número +1 505 8465 0386 si deseas hablar de manera más directa conmigo. Así que sin más, recordándolo siempre, pues si conocen algún amigo que ahora está elaborando un ensayo, está elaborando una introducción y no sabe cómo meter la tesis de investigación, si no sabe cómo hacer un buen desarrollo con citas directas, con citas indirectas o parafraseadas, si no sabe cómo hacer una conclusión, que haga un restatement de la tesis, o no sabe cómo hacer una lista de referencia, o si estás haciendo tu tesis de culminación de grado, por ejemplo, de maestría, y no sabes cómo elaborar las preguntas de investigación, objetivo general y objetivos específicos, justificación, antecedentes, marco teórico, marco metodológico, diseño de instrumentos, aplicación de instrumentos, procesamiento de los datos, elaboración de conclusiones, recomendaciones y lista de referencias en formato APA o en formato MLA, pues yo puedo ser la solución a tu problema, ya que brindo todo ese tipo de asesorías. Entonces, después de nuestro comercial, vamos siempre a hacer lo primero que debes hacer cuando estás elaborando una tarea y pareciera una tontería, pero es leer la indicación. Aproximadamente yo diría que el 50% de los estudiantes de tutoría que vienen a mi canal y que contratan mis servicios han entregado asignaciones sin tener claro lo que el profesor ha pedido. Por eso es muy importante leer las indicaciones y también pedirle al profesor un modelo de lo que él considera ideal para que así te puedas guiar. Y también cuando trabajes conmigo, una cosa que te voy a pedir es que solicites ejemplos de ensayos, ejemplos de summary, también ejemplos de análisis crítico, de lecturas detalladas, porque esa es la mejor manera también de aprender con un ejemplo. Y por eso, al final del video, siempre en el link de la descripción, dejo el imprimible de la clase para que ustedes lo puedan descargar y leerlo. Entonces, dice la indicación de este estudiante mía:
Crea tu propia filosofía personal de la educación. Esta tarea está destinada a desafiar tu pensamiento y comenzar a formarlo como maestra. Ese ensayo debe estar escrito en primera persona. Esto es importante porque yo les digo siempre en mis videos que prácticamente el 90% de los ensayos se hacen en la tercera persona. Se debe decir, se considera, se señala, se comenta. Entonces, un ensayo escrito en la primera persona del yo es un ensayo un poco atípico. Entonces es importante tener claro esto, ¿no? Que ella lo está pidiendo en la primera persona del yo. O sea, vas a poder decir yo considero, yo pienso, yo opino, etc. Se trata de escribir, aquí lo explica también la profesora, lo que piensas, crees y quieres aportar en el campo de la educación. Direcciones, dice, revisa tu tarea anterior, preparación para tu proyecto final de filosofía personal de la educación. O sea, ya hubo un trabajo anterior donde seguramente el estudiante también buscó algunas ideas que le pueden servir para este trabajo. 2. Piensa y reflexiona sobre tus ideas y creencias en torno a la educación. En no menos de 10 párrafos completos con aproximadamente 5 oraciones o más por párrafo, describe tu propia filosofía emergente de la educación. Ten en cuenta que incluya párrafos introductorios, finales y de conclusión. Y por favor incluye lo siguiente. Bueno, nuevamente lo reitera, primera persona, utilice un formato de primera persona asegurándose de que esta filosofía sea exclusiva para usted. Cuando presente en primera persona, utilizará los pronombres personales yo y el pronombre mí. Es decir, puedo decir yo pienso, yo considero, mi opinión es tal cual. Si bien utilizará filosofías mencionadas en el texto e ideas de otros, asegúrese de que lo refleja honestamente e incluya lo siguiente. Tus pensamientos e ideas personales sobre la educación, tu actitud, personalidad y carácter sobre la educación, tus pensamientos sobre lo siguiente. Técnicas de instrucción. ¿Qué harías como profesora y por qué? Cita las fuentes de donde obtuviste tu idea, libros de texto o videos. Estrategias de gestión del aula. ¿Qué harías y por qué? Cita las fuentes de donde obtuviste tus ideas, o sea, libros de texto o video. Formas de relacionarte con los estudiantes. ¿Qué harías y por qué? Cita las fuentes de donde sacaste tus ideas. Asegúrate de citar las filosofías educativas mencionadas en el texto al crear tu propia filosofía. Específicamente, ¿qué tienes de perennialismo, esencialismo, romanticismo, progresismo, conductismo, constructivista? Que son las escuelas pedagógicas que se imparten en el mundo entero. Básicamente, ¿qué tienes de cada una de las escuelas? Bueno, consulte la rúbrica mientras escribe su ensayo y por favor escriba en formato de ensayo utilizando el formato APA apropiado, séptima edición, y cite la fuente según sea necesario dentro del documento y al final en una sección de referencia. Entonces, la profesora está siendo bastante específica en lo que quiere. Entonces, antes de leer el ensayo, que es la realización de esta tarea, donde obviamente yo ayudé a mi estudiante a elaborar su ensayo desde cero, lo fui guiando, voy a dar algunas generalidades a tomar en cuenta en el ensayo. Primero, recuerda que todo ensayo debe tener una introducción que recoja los aspectos esenciales del trabajo y presente una tesis. Esta tesis debe estar soportada con argumentos a lo largo del ensayo. Hay que incluir citas directas de menos de 40, de más de 40 o citas parafraseadas. La diferencia es que en la directa copian y pegan las ideas de un autor. Si es de menos de 40 va entre comillas e inserto en el documento. Si es de más de 40 va en párrafo aparte y con mayor sangría. Y si son parafraseadas, ustedes recuperan las ideas de un autor con sus propias palabras. En la directa, ya sea de menos de 40 o de más de 40, siempre va a página. Y en la parafraseada no. A grandes rasgos, esa es la diferencia principal en cuanto a normativa. Hay que darle el crédito a todos los autores consultados, no a uno ni a dos, a todos. Redactar una conclusión que haga una reiteración de la tesis y que invite a la reflexión. Hay que evitar el plagio académico indicando siempre el autor o los autores de los documentos consultados. En el caso que el documento consultado para extraer la cita tenga un autor o dos autores, estos se van a colocar en el cuerpo del ensayo, pero si hay 3 o más autores, solo el primero seguido del error. Eso es importante tenerlo presente. El ensayo debe llevar sangría de primera línea y la lista de referencia sangría francesa. La lista de referencia debe estar ordenada en orden alfabético. La numeración de páginas se coloca arriba y a la derecha, no a la izquierda ni abajo. No se puede usar Wikipedia como fuente de información porque no es confiable. Hay que usar normalmente la tercera persona del singular, excepto cuando el profesor lo indique, y como ella indicó que quiere la primera persona del yo, entonces hay que tenerlo presente a la hora de hacer el ensayo, que debe ir en Times New Roman 12 con interlineado, sangría de primera línea. Y la extensión del ensayo debe ser entre 3 a 5 páginas, a no ser que el profesor pida más, podrían ser un máximo de 10. Ok, vamos a movernos entonces al ensayo ahora que ya tenemos claro la instrucción.
El título del ensayo es La educación es la clave que abre todas las puertas, un título atractivo. De manera de introducción podemos decir que la educación es el arma más poderosa que existe para cambiar el mundo y abrir todas las puertas de la vida. Permite desarrollar el pensamiento crítico, mejorar la capacidad de trabajar en equipo, tomar mejores decisiones y disponer de herramientas poderosas para transformar nuestras vidas y nuestra sociedad. Un maestro puede marcar la diferencia en la vida de un estudiante, ayudándolo a identificar fortalezas y áreas de oportunidad. Además, un profesor cercano puede ayudar a cada alumno a encontrar su fuerza interior y a encontrar el camino correcto en la vida. Entonces, hemos hecho una introducción bonita donde presentamos el tema y hemos presentado, obviamente, la tesis, que es que la educación abre todas las puertas. Ok, ahora, en el desarrollo. Personalmente me considero, porque dijo la profesora que podemos usar la primera persona del yo, me considero una maestra cercana porque aunque no tengo mi título todavía, me gusta dar clases de religión en la iglesia donde me congrego. Me encanta pasar tiempo con los niños, responder sus preguntas, ayudarlos a resolver sus diferencias, escuchar sus historias, amarlos y disciplinarlos de manera justa. Tengo una personalidad extrovertida, me gusta estar en contacto con la gente, soy una persona paciente a la hora de enseñar. Siempre estoy con ganas de aprender todo lo que pueda, me gusta el cambio, adquirir nuevas herramientas para interactuar mejor con los niños, jugar con ellos, interactuar con los padres y estar en constante transformación. Además, según lo recomendado por Ryan et al. 2022, esto es una cita parafraseada porque no hay página, soy una docente que intenta aplicar todo el tiempo sus habilidades de resolución de problemas para poder distinguir lo esencial a la hora de enseñar de lo periférico y sobre todo transmitir entusiasmo y alegría por las lecciones que imparto. También trato de crear un clima en el aula que fomente la confianza, la seguridad y la cooperación. Fíjense que esto es una cita directa de menos de 40 palabras y por eso va entre comillas. Y entre paréntesis le damos el crédito al autor, que lo dice Ryan et al. 2022 en la página 165, ya que creo que el aprendizaje no puede tener lugar en entornos de terror. De hecho, tal como afirma Ryan et al. 2022, ahora viene una cita directa de más de 40 palabras, también llamadas en algunos libros como citas en bloque. Vean que tiene mayor sangría y va separado del resto del ensayo, a diferencia de lo que ocurre con la cita de menos de 40 que va como una especie de hamburguesa dentro del ensayo. Mucha gente cree que la personalidad del profesor es el factor más crítico para una enseñanza exitosa. Si los profesores tienen calidez, empatía, sensibilidad, entusiasmo y humor, tienen muchas más probabilidades de tener éxito que si carecen de estas características. De hecho, mucha gente sostiene que sin estos atributos es muy poco probable que un individuo sea un buen profesor, ¿no? Tenemos la cita de más de 40 y la página. Por eso, siempre trato de mostrarme entusiasta y alegre en el aula, ya que para motivar a los niños a aprender es fundamental que yo sea su ejemplo. Viene otra cita, vean aquí, de menos de 40. El entusiasmo es clave para el éxito en la enseñanza. Si un profesor lo tiene, la vida en el aula puede ser apasionante. Si falta, hay pocas esperanzas de que los estudiantes aprendan mucho de importancia. Entonces, parentéticamente indicamos el apellido del autor, el año de la publicación y la página. Fíjense que esta es la sigla et al. Esto significa que Ryan no es el único autor del documento. Debe haber más autores en este documento por el et al. Que está aquí. Vean, Ryan C., Cooper J. y Mason Bollig. Entonces hay 3 autores. Entonces ese et al. Indica eso precisamente, que hay varios autores dentro del documento. Y esto es importante tenerlo presente porque hace que no recargue el ensayo con tanta información, con tantos autores, es más cómodo también a la lectura y hace que las personas no se confundan. Otra actitud que también me caracteriza, porque puedo usar la primera persona del yo, es la de tratar a cada niño de forma diferente, ya que cada alumno tiene su propio ritmo de aprendizaje y su propio universo. Por ello intento, en la medida de mis posibilidades, personalizar al máximo la enseñanza, dado que cada niño tiene necesidades diferentes. Y la mejor manera de abordarlas de manera equitativa es abordarlas de forma única, incluso teniendo en cuenta factores como la raza, el origen étnico y el género. Vean que tiene menos de 40 palabras, va entre comillas, apellido del autor, el et al. Que indica que hay más autores, el año de publicación 2022 y la página 175. Otra cosa que trato de hacer es evitar la profecía autocumplida, para que las calificaciones y comportamientos anteriores de mis alumnos no afecten lo que espero de ellos. Siempre trato de estar abierta a que cada alumno pueda alcanzar una mejor versión de sí mismo.
Por otro lado, trato de ser una maestra y viene otra cita directa de menos de 40 palabras que trabaja bien con colegas y padres para capacitar a los niños para que logren alcanzar sus metas, mostrar actitudes de aceptación, ser real o genuina, valorar a otras personas como dignas, respetar las opiniones y mostrar empatía. Y parentéticamente pongo apellido del autor, el año de la publicación y la página. Además, siempre estudio el material que tengo que enseñar a mis alumnos antes de las clases dominicales, ya que entiendo que es importante conocer en detalle las lecciones que tengo que enseñar y también busco formas creativas y diferentes de crear contenidos entretenidos, amenos y clases no rutinarias con un buen conocimiento de los contenidos pedagógicos. Según Ryan et al. 2022, el profesor hábil recurre a las analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones más poderosas para representar y transformar la materia de modo que los estudiantes puedan comprenderla. Esta cita de menos de 40 palabras va entre comillas. Vean ustedes que de manera parafraseada estoy dando el crédito al autor, es otra manera de hacerlo, vean la diferencia. Puedo hacerlo así, parentéticamente menciono el autor, el año de la publicación en la página, pero también de esta otra manera menciono el apellido al inicio y al final de la cita a la página. Y eso es precisamente lo que intento hacer. Llevo fotografías de la Biblia, los niños de la iglesia, canciones, juegos, presentaciones en PowerPoint y organizo interpretaciones teatrales de los pasajes de la Biblia que debemos leer. También en muchas ocasiones hago uso de la teoría del andamiaje, ya que en muchos casos el niño es capaz de resolver un problema, pero solo necesita algo de estructura, de pistas y ayuda para recordar ciertos pasos o procedimientos, o el estímulo del profesor para intentarlo. ¿Ven? Una cita. En este caso es de menos de 40 porque va entre comillas y aquí viene apellido del autor, año de publicación y página. Así que en muchas ocasiones simplemente guío al estudiante hacia la respuesta correcta sin decirle cuál es porque quiero desarrollarle independencia y capacidad analítica. Otra actitud que utilizo todo el tiempo en el aula es la formulación de preguntas directas que me permiten evaluar que también asimilaron la lección mis alumnos, dando retroalimentación constante para señalar oportunidades de mejora de manera privada y también reconociendo los logros de mis alumnos de manera pública. Otra cosa que me gusta hacer es ser muy clara en mis instrucciones para evitar ambigüedades, identificar a los alumnos que más necesitan mi atención y diferenciarlos de los que son más independientes. Crear grupos formados por alumnos avanzados que actúen como tutores de sus compañeros, utilizar la tecnología para preparar clases interactivas y elegir temas que se ajusten en la medida de lo posible a los gustos y edades de mis estudiantes. En cuanto a las técnicas de instrucción que utilizo, trato de usar una amplia variedad de cosas como resolución de problemas, conferencias, preguntas, narración de cuentos, ejercicios y prácticas, repetición espaciada, dramatizaciones, organizadores gráficos, mapas mentales, trabajo cooperativo, trabajo individual, videos, podcast, creación de nuevos finales para los pasajes bíblicos, grupos independientes, paneles de discusión, debates, etc. Vean ustedes aquí que esto es una cita parafraseada y lo sé porque parentéticamente está el apellido del autor y el año, pero no hay página porque estoy parafraseando las ideas del autor. Respecto a las estrategias de manejo del aula que utilizo, es importante recordar que se pueden definir de la siguiente manera, cita de más de 40 palabras, aquí está, vean la cita grande aquí, en bloque. Acciones tomadas para crear y mantener un ambiente de aprendizaje propicio para una instrucción exitosa. Desarrollar una buena relación entre docentes y alumnos, organizar el entorno físico, establecer reglas y procedimientos y mantener la atención de los alumnos en las lecciones y su participación en las actividades son ejemplos de comportamiento directivo en el aula de clases. El comportamiento gerencial también incluye deberes de limpieza como mantener registro y administrar el tiempo, las instalaciones y los recursos del aula. Por eso, entre las estrategias de manejo de aula que utilizo está establecer reglas claras antes de iniciar la clase, organizar el aula y mantenerla limpia, sacar el libro de la materia y el cuaderno para tomar notas, tomar apuntes de los principales conceptos aprendidos en clase, levantar la mano para pedir la palabra, respetar el turno antes de hablar, ser clara en mis instrucciones, llevar material de apoyo que incluye imágenes, fotografías, periódicos, revistas, desarrollar un buen tiempo de aprendizaje comprometido, trayendo actividades diversas e interesantes, estableciendo objetivos realistas, valorando siempre a las personas y respetando el esfuerzo grupal. De manera similar, tal como señala Ryan et al. 2022, esto es otro parafraseo. ¿Por qué lo sé? Porque aquí no hay página, vamos a ver, no hay página, entonces parafraseo. También suelo utilizar los aportes e ideas de mis estudiantes para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que esto los mantiene motivados en la lección.
estructuro las clases de forma tal que los estudiantes tengan claros los temas y sus objetivos. Y también preparo un breve resumen al final de la misma que incluye lo aprendido ese día. Una cita parafraseada, ¿no?, donde estoy indicando el apellido del autor. Como hay más de 3 autores, le coloco el erol, que significa que hay más autores. De igual manera, me gusta aplicar el cuestionamiento y la pregunta directa, ya que esto me da una idea clara de lo que entendieron los estudiantes y me ayuda a aclarar o reforzar aspectos que no fueron entendidos por los estudiantes. También aplico el sondeo, ya que tiendo a que los estudiantes respondan la pregunta de sus compañeros o incluyo pistas para ayudarlos a encontrar las respuestas por sí mismos, enseñándolos a pensar de forma independiente. Finalmente, una estrategia de manejo de aula muy efectiva y que siempre me funciona es el cariño y el amor, ya que me gusta construir lazos afectivos o vínculos afectivos con mis estudiantes para que me perciban como una figura de autoridad, pero también como una amiga cercana. Por otro lado, intento que mis alumnos estén siempre implicados en algunas tareas, de tal forma que no haya momentos muertos en los que puedan aburrirse o provocar brotes de indisciplina. También identifico rápidamente a los líderes del grupo y confío en ellos para controlar el resto. En el caso de tener un alumno indisciplinado, le asigno funciones específicas como recoger tareas, tomar la asistencia o ayudarme a controlar al resto del grupo. Este sentimiento de poder y responsabilidad tiende a hacer que este estudiante sea más colaborativo. Al respecto, Kunin 2022 dice lo siguiente, y viene una cita de más de 40 palabras en bloque. Aquí está, miren. Dice: quienes son administradores efectivos del aula enfatizan la prevención de interrupciones. Los buenos administradores lo hacen manteniendo a los estudiantes involucrados en las lecciones y tareas mediante la aplicación efectiva de las habilidades relacionadas con la presencia, la fluidez y el impulso. Vean que es una cita de más de 40 palabras y que tiene apellido del autor, el año de la publicación y aquí la página. En cuanto a la forma de relacionarme con los estudiantes, me gusta, en la primera persona del yo, que me perciban lo más cercana posible y tengan la confianza para hablarme sin miedo. Por eso trato de abrir canales de comunicación todo el tiempo. Por ejemplo, en el recreo, me gusta hablar con mis alumnos sobre temas que les atraigan, como moda, música, eventos en streaming, partidos de fútbol o actividades de canto en la iglesia. Esto hace que los niños me perciban cercana a su mundo infantil. Además, esto me da información sobre los temas que les interesan y me ayuda a tener un gancho atractivo para la próxima sesión de clase. Vean cómo siempre mi estudiante está contestando la asignación, estrategias de manejo de aula, estrategias de acercamiento a los estudiantes. Además, cuando hago mi planificación, tengo en cuenta estas cuestiones y también el tipo de grupo al que me voy a enfrentar, ya que en ocasiones determinadas actividades son útiles con algunos grupos de alumnos, pero difíciles de aplicar en otros. Además, aunque tengo un plan anual a seguir en la escuela dominical con los temas a enseñar, trato de mantenerlo abierto a modificaciones según mi experiencia. En este sentido, Ryan Erol 2022 explica, cita directa de más de 40 palabras, indicando la página: los profesores eficaces hacen sus planes en un rico acervo de percepciones de los acontecimientos del aula y el progreso de sus estudiantes hacia los objetivos educativos y los estándares del contenido. Este almacén de percepciones, formas de ver a los estudiantes y actividades en el aula también ayuda al maestro a hacer ajustes durante la instrucción cuando los planes deben adaptarse a la situación inmediata. En cuanto a mi filosofía educativa, creo que soy una combinación de varias filosofías, ya que tengo un poco de todas. Primero que nada, tengo algo de perennialismo, ya que pienso como ellos que viene una cita directa de más de 40 palabras. Vean ustedes cómo parentéticamente indico apellido del autor, año de la publicación y página. El desarrollo del intelecto se logra mejor mediante un enfoque de instrucción dirigido para el maestro en los primeros años de escolarización, que desarrolle las habilidades fundamentales necesarias para el aprendizaje posterior. Luego, el diálogo socrático se utiliza para ayudar a los estudiantes maduros a cuestionar y examinar sus creencias, permitiéndoles acercarse a la verdad. Básicamente, en otras palabras, el perennialismo es como la escuela tradicional, ¿no? La tradicional de enseñanza. Y mi estudiante está diciendo lo que tiene de cara escuela. Es decir, creo que efectivamente, a través de la adquisición de los conocimientos recopilados por nuestros antepasados en los libros, es posible tener acceso a los descubrimientos que hicieron y aplicarlos en el mundo actual, aunque también creo que esta filosofía tiene una deuda pendiente con las minorías raciales, por lo que creo que debería retroalimentarse de otras corrientes. También tengo algo de esencialismo, porque pienso que si los niños van a funcionar en el mundo de hoy, si nuestro mundo va a resolver todos los problemas
que enfrenta tenemos que prestar más atención a la ciencia y a la tecnología de la que hemos prestado en el pasado, ¿no? Entonces, una cita directa va entrecomillado, vean ustedes aquí el inicio de la cita, o sea, estoy copiando y pegando tal cual la cita, y luego parentéticamente indico apellido del autor, el año de la publicación y la página. Por eso creo que las escuelas deberían incorporar el uso de computadoras, trabajar en los laboratorios, desarrollar experimentos reales para aprender y utilizar las redes sociales. En mi opinión, un docente en el año 2023 debe utilizar las redes sociales para enseñar, ser capaz de crear contenido multimedia y estar dispuesto a reinventarse. Bien, otra cita directa de menos de 40. Los esencialistas buscan aquello que ayudará a una persona a vivir una vida productiva hoy. Parentéticamente lo dice Ryan Herol, 2022, página 303. Por lo tanto, creo que esta filosofía es muy importante para tener un currículum actualizado de acuerdo a las nuevas necesidades de nuestro entorno. Entonces, esta es la escuela esencialista. La otra filosofía de la que tengo algo es la romántica, ya que, viene la cita, los románticos sostienen que debemos dejar que los intereses y la curiosidad de los niños impulsen su aprendizaje, un poco la teoría de Montessori. El trabajo del maestro es responder a las preguntas de los niños a medida que surgen y no imponer el aprendizaje. O sea, no imponer, dicen algunas escuelas, incluso las materias. Parentéticamente, esto lo dice Ryan Herol, 2022, en la página 306. Lo que me gusta de esta filosofía es que utiliza la curiosidad natural del niño para encontrar respuestas a lo que el niño no sabe. Y esto es una herramienta muy valiosa a la hora de diseñar actividades que incluyen laboratorios, trabajo de campo, visitas a museos o al cine para ver películas sobre temas históricos o científicos. Si bien no creo que sea necesario llegar al extremo de eliminar el plan de estudio, las clases formales y los exámenes, sí creo que el mayor peso de las actividades debería basarse en metodologías de aprender haciendo, ya que es inútil que el niño conozca la definición de un concepto si no puede aplicarlo. Para mí es más importante que un niño pueda escribir un párrafo a que me diga que eso es una estructura gramatical con coherencia, unidad y cohesión, compuesta por una idea principal y 3 ideas secundarias. Y es un poco la metodología de aprender haciendo. De nada sirve que un estudiante te diga un ensayo es un texto argumentativo formado por introducción, tesis, desarrollo, conclusión y lista de referencia, si cuando lo pones a hacer un ensayo no es capaz de hacerlo. Entonces, es más importante poder hacer algo que saber el concepto de algo, ¿no? Y eso es una deuda pendiente que tienen, porque yo no sé así, que tienen muchos profesores con la educación, que se basan mucho en las definiciones. Eso es absurdo. Por otro lado, tengo algo de progresismo, porque pienso que la educación debe estar basada en la resolución de problemas reales. Y ahora viene una cita de más de 40 palabras. Dice, el docente ayuda al alumno a desarrollar estrategias para resolver los problemas planteados. La motivación de los estudiantes para resolver problemas es la clave de este modelo educativo. Y plantear problemas en función a los intereses de los estudiantes ayuda a aumentar su motivación. Cita directa de más de 40 palabras, párrafo aparte, lleva apellido del autor, año de la publicación y página. Me gusta mucho esta corriente ya que creo que el aprendizaje basado en proyectos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Es entretenido, dinámico y promueve el aprendizaje colaborativo. Por eso creo que, y ahora viene otra cita de menos de 40, los estudiantes deben comenzar con proyectos de estudio simples y gradualmente aprender formas más sistemáticas de investigar hasta que finalmente dominen una variedad de problemas y estrategias de resolución. Esto también es una cita. Y ven ustedes que es curioso que la cita puede estar al inicio del párrafo, al final del párrafo, en el medio, pero organizada estratégicamente de forma que no interrumpa la lectura y la coherencia. De igual manera, tengo algo de conductismo, ya que considero que en mi práctica educativa aplico la teoría de Skinner, ya que elaboro objetivos claros, explico cuáles son las conductas aceptadas en el aula y cuáles no, establezco un ambiente de aprendizaje cooperativo, refuerzo las conductas esperadas con una calcomanía o con palabras de aprobación, trato de eliminar conductas no deseadas con un castigo ligero, que puede incluir una nota a los padres en la agenda del estudiante para hablar con él o ella, supervisar a mis estudiantes todo el tiempo y darles retroalimentación para mejorar, ¿no? Que es la teoría conductista, que plantea que cuando haces estímulos positivos, una conducta se estimula y cuando das estímulos negativos, una conducta puede extinguirse, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí cómo introducimos una cita, ¿no? Aquí, al suscribir la visión de que los humanos
aprenden a actuar de manera específica basándose en la respuesta que reciben por sus acciones, ya sea recompensa o castigo, el maestro conductista cree que los estudiantes necesitan incentivos, tanto positivos como negativos, ¿no? Entonces, esto se coloca entre comillas y parentéticamente Ryan et al. 2022, página 312, y la inmensa mayoría de los sistemas educativos tiene mucho de conductista. Por eso, si estudias, sales bien en el examen, normalmente tus notas son más altas de que si no estudias, no sigues los modelos de los profesores, y hay mucho de conductista en la inmensa mayoría de la educación. Pero obviamente, tal como dice mi estudiante, ningún profesor nace una sola pedagogía, sino que es un cúmulo de pedagogías que se van combinando. Por lo tanto, creo que es posible que el docente modele la conducta de los alumnos a través del refuerzo y el castigo, ya que de esta manera el docente puede fomentar conductas deseadas, estudiar, hacer tarea, trabajar en grupo, ser disciplinado, respetar a otros compañeros, etc. Y ayudar a erradicar conductas no deseadas, como maltratar a un compañero, cometer fraude académico, no respetar al profesor, no participar activamente en la realización de tareas del aula, etc. También tengo algo de constructivista, ya que para mí el conocimiento no puede transmitirse directamente del maestro al alumno, sino que es construido por el alumno y posteriormente reconstruido a medida que nueva información está disponible. Esto es una cita directa de menos de 40 palabras, va entre comillas y vemos apellido del autor, el et al., que significa que hay más autores, el año de la publicación y la página. Como docente soy consciente de que no puedo transmitir los conocimientos a mis estudiantes, eso es imposible. Antes, cuando yo estudiaba, decían, el profesor es transmisor de conocimientos. Es absurdo, yo no puedo transmitirles a ustedes como con un chip todo lo que sé. Yo puedo modelar, yo puedo darles ejemplos, yo puedo guiarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero yo no puedo transmitir el conocimiento. Yo puedo propiciar a través de estrategias de enseñanza-aprendizaje que ustedes desarrollen el conocimiento por sí mismos, pero no puedo transmitir el conocimiento como decirte arte este lápiz. Entonces, como docente soy consciente de que no puedo transmitir los conocimientos a mis alumnos, eso es imposible. Lo que puedo hacer es que a través de estrategias de enseñanza-aprendizaje, que es lo que hacemos los maestros, aplicadas en el aula, convertirme en una facilitadora del conocimiento y un acompañante en el viaje individual que realizan todos mis estudiantes. Ya le estamos dando cierre al ensayo. Los profesores tienen que crear situaciones de aprendizaje en las que los niños se anclen al conocimiento que ya tienen para construir uno nuevo, creando así estructuras cognitivas o esquemas mentales, esquematas, para lograr una activación del conocimiento existente para soldarlo a los nuevos conceptos. Esto se llama teoría del andamiaje de educación. Vamos ya a la conclusión, que recuerden que esto siempre lo pongo para propósito de la explicación, pero lo digo siempre, los ensayos se dan de corrido sin estas divisiones. En conclusión, puedo decir que me apasiona la educación, ya que sé que despierta conciencias dormidas y abre todas las puertas del mundo. Por eso, trato de ser una docente cercana a mis estudiantes, mostrar alegría y pasión por la materia que imparto, desarrollar el trabajo cooperativo con mis alumnos, mediar en conflictos y crear espacios de aprendizaje y participación. Además, utilizo diversas técnicas de instrucción como resolución de problemas, conferencias, preguntas, narración de historia, ejercicios prácticos, repetición espaciada, juego de roles, organizadores gráficos, mapas mentales, trabajo cooperativo, trabajo individual, videos, podcast, escritura creativa, grupos independientes, mesas redondas y debates. También utilizo varias estrategias de gestión de aula, como organizar el entorno físico, establecer reglas y procedimientos, mantener la atención de los estudiantes en las lecciones y su participación en las actividades del aula, promover tareas de limpieza, mantener registros y gestionar el tiempo, las instalaciones y los recursos en el aula, identificar líderes natos y usarlos a mi favor y brindar mayor apoyo a los estudiantes que tienen trazas de aprendizaje más lentos. Y esto del trabajo con los líderes es bien interesante porque en un aula de clase siempre va a haber niños indisciplinados, que no son cooperativos, y una manera de sumar a esos niños indisciplinados es precisamente darles alguna función, ¿no? Que te levante la asistencia, que te ayude a controlar la indisciplina. Pareciera paradójico porque él es indisciplinado, pero como le gusta ese sentido de poder dentro del grupo, de cercanía al profesor, entonces es una muy buena estrategia. O sea, divide y vencerás un poco, ¿no? Únete a tu enemigo y podrás dominar al grupo, algo así. Y brindar mayor apoyo a los estudiantes que tienen tasas de aprendizaje más lentos. Eso también, atención diferenciada. Hay un aula de clases de estudiantes muy buenos, rápidos, y otros estudiantes que aprenden más lentamente. Y uno como profesor, obviamente, pues tiene el cuidado de ir diferenciando y dándole mayor atención a uno sobre el otro. En cuanto a mi filosofía educativa, considero que tengo un poco de todas ellas.
De la filosofía del perennialismo, tomo la estructura, la necesidad de ingresar al sistema educativo a temprana edad y el uso del método socrático para llegar a la verdad. De la filosofía del esencialismo, tomo la necesidad de contar con un currículum actualizado y ajustado al avance de la tecnología y la ciencia. De la filosofía romántica, tomo el uso de la curiosidad natural del niño para guiar el aprendizaje. De la filosofía progresista, tomo el aprendizaje basado en problemas. Del conductismo, tomo el refuerzo y el castigo. Y del constructivismo, tomo la técnica del andamiaje. Esta soy yo, una combinación de todo en constante evolución y cambio, intentando ser siempre la mejor versión de mí misma como docente. Y finalmente viene la lista de referencias. Recuerden que en la lista de referencias se coloca las fuentes consultadas. En este caso, este ensayo se usó con una sola fuente, entonces solo va a ir esa fuente. Entonces, apellido del autor, bueno, del primer autor, que es Ryan, y después el inicial del nombre, Cooper. Apellido del segundo autor, iniciales del nombre, J.M. y Mason Bollick C. Apellido del autor, inicial del nombre. Luego viene año de la publicación, título, Those Who Can Teach, Boston, MA, Central Learnings. Este debe ser, bueno, obviamente es la editorial quien publicó, ¿no? Lo publicó este centro de enseñanza y damos esa información. Bueno, pues ese ha sido el en vivo de hoy en que les he explicado hacer un ensayo desde cero. Recuerden que un ensayo es un documento donde ustedes van a probar una tesis de investigación. Tienen que hacer un título, una introducción que presente la tesis. Luego esta tesis tiene que estar soportada a lo largo del desarrollo del ensayo con citas directas de menos de 40, de más de 40, con citas parafraseadas. Después debe ir una conclusión, que es un restatement o volver a mencionar la tesis, vamos a decirlo así. Y finalmente la lista de referencias con todas las fuentes consultadas. Bueno, antes de terminar, no es lo mismo la normativa APA o MLA, pero se parecen bastante. Yo voy a preparar un video comparando ambas normativas, la normativa APA con la normativa MLA, pero a grandes rasgos en la normativa APA, cuando ustedes introducen una cita, pone por ejemplo, Rey 2022 dijo, 2 puntos, introducen la cita a menos de 40, digamos, entre comillas, parentéticamente indican la página. La diferencia con MLA es que en vez de 2 puntos se pone coma. Otra de la diferencia es que no solamente se menciona el apellido del autor, sino también el nombre. Entonces, por ejemplo, si es Rodríguez Laura, entonces según Rodríguez Laura, se pone en el cuerpo del ensayo el nombre del autor y también en la lista de referencia se pone el apellido y el nombre del autor. Esa es una de las diferencias más importantes que hay en este formato APA. MLA se parecen bastante. En la inmensa mayoría de países del mundo se usa APA, pero de manera rápida. Aquí les explico la diferencia básica con MLA Format, aunque vamos a tener un video donde vamos a estar comparando normativas. Bueno, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, regálenme un like, compartan el link de este video en todas sus redes sociales para que terminemos el año, si es posible, en los 40,000 suscriptores. También, si tienen algún hijo, hermano, amigo, esposo que está haciendo una maestría, un doctorado y necesita ayuda para elaborar ensayos de calidad, recuerden que pueden contratar mis servicios como tutora completamente personalizada vía YouTube. Tengo niveles desde $100 al mes hasta $500 al mes. Les mando un beso y un abrazo. Nos seguimos viendo. Bye bye.